Hola a todos, en este video verán la charla que tuve con el profesor, jurista e investigador peruano Ronald Cárdenas Krens sobre inteligencia artificial y roboética. La charla se dio por Instagram Live. No se olviden de comentar, compartirlo y darle like. Disfrútenlo. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? Qué gusto tenerlo por acá. Bien, muchas gracias. El gusto es mío. Gracias a usted, profesor. No, gracias a usted por darse este tiempo. Un poco para que quienes nos están viendo y quienes se van sumando sepan un poco de qué va la conversación del día de hoy. Estamos atravesando una serie de cambios tecnológicos, viéndolos cada año, cómo estos van apareciendo, que traen consigo una serie de promesas y retos también, y desafíos con los que van a impactar a todo nivel de nuestra actividad social, en el que hacemos, cómo hacemos las cosas e incluso en el quiénes somos. A este fenómeno complejo se le llama la cuarta revolución industrial. Y para abordar uno de esos temas bastante controversiales está con nosotros el jurista e investigador, el profesor Ronald Cárdenas Krens. Él es abogado de la Universidad de Lima, es magíster en Derecho Civil y Comercial de la Universidad San Martín de Porres. Además es magíster en Bioética y Biojurídica por la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. A su vez, es un investigador que en los últimos años ha centrado la atención a muchas de estas novedades como la ingeniería genética y la robótica, que es el tema que hoy día nos trae en esta conversación. ¿Cómo está, profesor? Qué gusto tenerlo por acá. Muy bien, felizmente, muy agradecido por la invitación y bueno, al fin podemos estar juntos en un evento académico. Sí, profesor, en verdad los meses pasados hemos intentado, pero por las agendas un poco apretadas no se pudo concretar. Para mí un placer que poder contar con usted como un especialista en bioética y sobre todo jurídica, en los asuntos legales, cómo todas estas tecnologías van a impactar en nuestra sociedad. Me encantaría comenzar preguntándole cómo es que surge el interés por tratar estos temas en la academia, que es bastante ortodoxa con a lo que presta atención, ya que son bastante novedosos. Hablar de inteligencia artificial, ingeniería genética, ¿cómo es que surge el interés de su parte, profesor? Bueno, yo desde hace buen tiempo vengo investigando acerca del tema de la libertad. Hace muchos años estuve muy vinculado con la fundación alemana Friedrich Naumann y bueno, me invitaron a un evento sobre el tema de liberalismo. La fundación es una fundación liberal alemana y ahí empezó mi acercamiento con este tema. Después participé en un concurso, por esas cosas que pasan, gané sobre el tema del liberalismo y siempre tuve interés por el tema de la libertad. Luego, cuando estaba haciendo mi tesis de maestría en Derecho Civil, como me había inquietado siempre el tema de libertad, pues dije, bueno, ahora hay que ver si la libertad tiene límites o no tiene límites. Y entonces la investigación fue sobre la autonomía de la voluntad. Y luego, bueno, en el camino, por supuesto, motivado por mis maestros, el doctor Carlos Fernández de Salego, el doctor Francisco Miro Quesada Cantuarios, y bueno, seguí investigando el tema y analizar el tema de la libertad a raíz de un evento que tenía que asistir en Argentina. Me topé con la neurociencia. Y entonces ahí empecé a ver todo este asunto de la neurociencia, el estudio del cerebro y estas cosas. Y siempre nos interesan las cosas novedosas. Y entonces de la neurociencia, de ahí vino el salto a cómo la tecnología puede afectarnos para bien o para mal. Y ahí ya casi ya de hecho fuimos cayendo en el tema de la robótica, ¿no? Y cómo encontramos en esta disciplina, en esta área, todo un tema para analizarlo, para pensarlo, y que nos lleva finalmente a pensar cuál es el propio sentido de la existencia humana, ¿no? Y entonces, así fue que caí en este tema, y creo que es importante también desde el derecho estar atentos a las cosas nuevas que pasan en la ciencia. El derecho tiene que adherirse al avance científico. Y ocurre que los físicos son muy amigos de los químicos, los contadores de los economistas, los farmacéuticos con los médicos, pero los abogados vamos a andar bastante solos. Entonces creo que es fundamental que el derecho se abra a otras áreas donde tiene mucho que aprender y conversar, con la economía, con la psicología, con la ciencia, como ahora. Y bueno, así llegamos pues a este tema. Qué interesante, profesor. Ha sido todo un camino en realidad de descubrimiento, porque son novedades que habrán aparecido súbitamente en los últimos 5 años, me atrevería a mencionar.
que súbitamente nos han invadido las series, películas en las que se aborda pues la ingeniería genética, computación cuántica, inteligencia artificial como los temas principales. Bueno, sí, de hecho, ¿no? El cine es siempre una fuente de reflexión. El cine es una forma de mirar el futuro, ¿no? No solamente el pasado, sino también el futuro, ¿no? Y creo que también por ahí esas cosas nos impulsan, ¿no? Siempre además creo que el ser humano tiene la curiosidad, uno, de dónde viene, y dos, de a dónde va, ¿no? Y entonces estos temas de la tecnología pues nos llevan a esa reflexión, ¿no? Hacia dónde vamos, pero creo que siempre es importante, al pensar hacia dónde vamos y hacia dónde debemos ir, el mirar aquello del pasado que es fundamental para guiar y orientar nuestra existencia, ¿no? Creo que no podemos desprendernos de ese pasado sobre el cual finalmente pues se ha construido la cultura, sin perjuicio, por supuesto, que hay cosas que van cambiando, ¿no? Perspectivas nuevas que se van abriendo. Justo, profesor, es a propósito de estas novedades tecnológicas que vamos a tener que preguntarnos si continuamos con algunas de esas tradiciones o perspectivas del pasado, como usted bien ha mencionado, y me gustaría, para organizar un poco esta charla que vamos a tener, plantear quizás el análisis de la robótica, primero definiéndola como un campo o un subcampo de la ética. ¿Qué es la robótica, profesor? Muy bien. El desarrollo de la robótica, que ha sido espectacular, ¿no? Hoy día existen robots que pueden orientar a una persona en el aeropuerto, existen robots que atienden en cafés, en restaurantes, robots que preparan tragos, robots, por supuesto, en las fábricas hace mucho más tiempo todavía. Ha sido impresionante este desarrollo. Pero al mirar ese desarrollo aparece la preocupación, la inquietud de que ese desarrollo vaya acompañado de una ética, es decir, una ética de los robots. Que más que una ética de los robots, es una ética vinculada con el desarrollo de la robótica, ¿no? Creo que para sintetizarlo se dice ética robot o roboética, ¿no? Entonces, a eso se refiere esto, ¿no? Igualmente, algo de lo que se viene hablando en Europa, a raíz de la inteligencia artificial y de los algoritmos, se habla también ahora de una algoética, ¿no? Una ética del algoritmo. Y creo que es importante detenernos a pensar en esos detalles, ¿no? Porque parecería que son temas meramente técnicos. Pero, por ejemplo, en el tema de los vehículos autónomos es muy importante el tema de la ética. Inclusive hoy en día en el Perú, por ejemplo, tenemos que ya la inteligencia artificial tiene una cierta ética. Pongo un ejemplo muy sencillo. Supongamos que yo llamo a Telefónica porque tengo un problema. Me va a contestar una máquina. Y la máquina por lo general no atiende bien, por lo menos en Telefónica. Y entonces supongamos que yo insulto a la máquina. La máquina no me va a devolver el insulto, ¿no? La máquina está programada para no ponerse, digamos, al nivel del cliente e insultarlo. Eso ya tiene que ver con la ética, ¿no? Porque alguien podría haber inventado una máquina que si el cliente insulta, le insulta peor, ¿no? O le dice cualquier cosa, ¿no? Pero entonces, en eso que es tan pequeño, ya vemos ya que la ética es muy importante en todo el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, en este mismo tema, habría que pensar qué servicios deben ser, digamos, entregados, entre comillas, a un robot y cuáles no. Por ejemplo, algo que está pasando en las últimas semanas, los últimos meses a muchas personas. Siempre uno recibe llamadas de los bancos, ¿no? Que ofrecen tarjetas y esto que lo otro. Ahora llama una máquina, ¿no? Llama una máquina, un robot, entre comillas, ¿no? Que ofrece una tarjeta. Y realmente, pues yo creo que por ahí no debe ir la cosa, ¿no? Yo sospecho que nadie debe haber suscrito una tarjeta porque le llamó una máquina, ¿no? Hay cosas que sí tienen que mantener ese perfil humano. Ahora, el asunto es ver qué cosas sí y qué cosas no. Sí, claro, profesor, es verdad. Qué interesante, porque un tema ha traído un ejemplo que es del día a día, llamar al servicio telefónico por un problema. Un ejemplo bastante preciso y donde ya se ve que hay detrás valores, de por medio en el proceso mismo, ¿no? De la ejecución de la tarea de parte de la inteligencia artificial. Profesor, me encantaría dividir la conversación en función de las categorías, una ampliación inclusive de la categoría que ofreció John Searle en uno de sus escritos sobre la inteligencia artificial, ya que esta es la tecnología, creo, que compete tanto a la robótica como a automatización y como a los algoritmos. ¿Qué le parece si comenzamos con la inteligencia artificial denominada como estrecha, para luego abordar los problemas éticos de la inteligencia artificial fuerte y finalmente la superinteligencia artificial? Sí, perfecto. La inteligencia artificial estrecha se define como aquel
sistema o conjunto de algoritmos que intenta replicar procesos cognitivos humanos, pero que no llega pues a desarrollar conciencia. Esa es la inteligencia artificial estrecha, es la que al día de hoy está en Siri, en los motores de búsqueda de YouTube, de Google, y que está dando pie a todo un proceso de automatización de trabajos. Justo me encantaría abordar ese tema. El año 2013 se publicó un artículo de Osborne en el que mencionaban que cerca del 47% de los trabajos en Estados Unidos estaba en riesgo. ¿Cree usted que sería moral ralentizar, detener un poco el proceso de investigación, de desarrollo de inteligencia artificial a fin de que no se perjudique a este grupo de personas que podrían quedar desempleadas? Esa es una buena pregunta desde el punto de vista social, ¿no? Sin embargo, Andrés Oppenheimer tiene un estudio bien interesante en donde, entre otras cosas, dice que no es tan cierto que la inteligencia artificial determine la pérdida de empleos, porque, por un lado, hay procesos que se automatizan, sí, pero igual necesitan presencia humana, y por otro lado, porque hay nuevas exigencias laborales. Entonces, puede ser que con el desarrollo de la tecnología, los seres humanos vayamos dejando más los trabajos mecánicos y rutinarios para hacer otro tipo de labores en donde más importante sea la inteligencia del ser humano que sus manos, por ejemplo, para armar un aparato. Entonces, ese es un tema que hay que ver siempre con mucho cuidado. Es cierto que hay que tener cierta prudencia, sí. Es cierto también que puede haber por parte de los trabajadores muchas inquietudes, ¿no? Por ejemplo, en las fábricas, sí, también es cierto. Pero estos procesos, en todo caso, tienen que irse desarrollando progresivamente. Habrá que ir adaptando la ley. Si se diera el caso, ¿no?, de despidos masivos, yo creo que no, pero en todo caso tiene que ser esto un proceso. Y el derecho tiene que acompañar ese proceso, ¿no? Y ahí vemos otra vez la relación que hay entre el desarrollo tecnológico y el derecho. Tiene que haber un marco normativo en ese sentido, ¿no? Entonces, por ese lado, esto también puede servir para orientar más la educación. Tenemos que pensar en formar ciudadanos con nuevas habilidades acorde a los tiempos, ¿no? Y eso creo que nos revela también la importancia de que el desarrollo tecnológico tenga un reflejo en el ámbito educativo. Ahí creo que hay una falencia. Por ejemplo, en el tema del derecho cada vez más se está hablando en la incorporación de la inteligencia artificial y hay programas cerca a nosotros, tenemos Prometea en Argentina o tenemos Pretoria en Colombia, que donde ya se aplica inteligencia artificial. El problema muchas veces es la falta de capacitación de los magistrados, que no es culpa suya, ¿no? Cuando ellos estudiaron no habían estos desarrollos. Pero yo creo que es importante que en los distintos niveles de la sociedad nos vayamos capacitando para prepararnos para este nuevo mundo, ¿no? Sí, un mundo que está cada vez más a puertas. Profesor, ¿el sistema jurídico peruano está contemplando ya alguno de estos avances tecnológicos en materia de inteligencia artificial y automatización del trabajo? A ver, el Poder Judicial está trabajando con bastante entusiasmo desde hace un tiempo en el desarrollo del expediente digital electrónico, o sea que los expedientes judiciales estén en soporte digital. Hay una campaña muy importante que se ha hecho a nivel nacional difundiendo todo esto para concientizar a la población y a los magistrados. Sin embargo, los avances no son todavía los que se quieren. O sea, algo se avanzó en algunos juzgados, sí, y en algunas áreas en particular, pero no con la velocidad que se quisiera. Ahora bien, la pandemia ha hecho, ¿no?, porque más mal que por bien no venga al menos, ha obligado a que los procesos judiciales se digitalicen y el proceso se digitalice. ¿Y eso es positivo? Sí. Claro que había hecho un poco a la atropellada, pero digamos que ya la fuerza del derecho ha tenido que entrar a la digitalización. Ahora, en el Perú no tenemos estos programas dentro del Estado. Vale decir que en el caso de Prometea en Argentina es la Fiscalía de Buenos Aires quien tiene el programa, no el Poder Judicial. Recién están empezando en un juzgado a trabajar con inteligencia artificial. Pero justamente en estos días me enteraba que la presidenta de la Corte Suprema está interesada en el tema de Prometea.
Entonces, si podemos nosotros contar con ese servicio aquí en el Perú, sería excelente. Que dicho sea de paso también, no es tan caro como uno podría suponer. Por ejemplo, Prometea se ha hecho a un costo de más o menos $80.000. Entonces, podría hacerse aquí que a nivel de la Corte Suprema o en la sala penal, en la sala constitucional, nos sirva de una especie de piloto, como está haciendo Colombia con Pretoria, que lo está utilizando la Corte Constitucional colombiana. Entonces, podríamos ver ahí cómo funciona el sistema, perfeccionarlo, adecuarlo a nuestras necesidades, pero yo creo que sí es necesario dar ese paso. La justicia tiene problemas fundamentales. Uno es congestión, la cantidad de procesos que es enorme. Segundo, dilación, la demora en los procesos. Y tercero, la corrupción. Entonces, con la inteligencia artificial va a ser más difícil que haya corrupción, o va a ser más difícil coordinar a una máquina. Por otro lado, podríamos tener mayor productividad. Un juez tiene que trabajar determinadas horas y nada más. En cambio, una máquina puede seguir trabajando de largo. La calidad de la sentencia podría mejorar, porque un juez no tiene en su caso una biblioteca y no tiene programas de repente que pudieran servirle en la computadora de su casa para trabajar. Entonces, con esta tecnología, yo tengo un caso, doy clic y la máquina me dice toda la legislación que hay, toda la jurisprudencia, etc. Y entonces el juez, en vez de perder tiempo buscando la norma, si es que la busca, ahora lo que tiene que hacer es pensar, irse al tema de fondo. Algunos casos se podrían dejar a la inteligencia artificial, es lo que está trabajando Estonia. Y en Inglaterra también hay un proyecto, en donde la idea es que ciertos procesos que son muy mecánicos, de repente pues un cálculo de indemnización de un trabajador, por decir algo, o el tema de un pago de seguros, se pueden dejar a la inteligencia artificial. Entonces la máquina hace la tarea, el juez revisa, y entonces de esa manera ganamos tiempo, ganamos en calidad, ganamos en que el juez se dedique más a lo que tiene que dedicarse y no se distraiga demasiado en cuestiones administrativas, mecánicas y burocráticas. Profesor, ¿y esto no más bien generaría, si estamos ante un escenario en el que ya existe o existiría pronto una cooperación entre el sistema, la máquina y el profesional, en este caso el juez? ¿No estaríamos de aquí a puertas a que en los próximos años, cuando la inteligencia artificial mejore exponencialmente como se proyecta que lo haga, estaríamos ante un reemplazo del hombre, del factor humano en el sistema de justicia? A ver, es muy interesante porque puede ser que los robots nos reemplacen en una serie de tareas, ¿no? Ahora, la pregunta es si eso podría llegar, claro, a nivel judicial. Yo creo que para eso, en primer lugar, tenemos que definir qué queremos decir con inteligencia artificial exactamente, ¿no? ¿Qué significa que un robot sea inteligente, ¿no? Entonces, de hecho, una exigencia primaria, por lo menos, sería que el robot tenga capacidad, entre comillas, de pensar autónomamente, que tenga su propio criterio, lo que ya es bastante difícil. Entonces, primera cosa es ver ese detalle, porque además hay un problema. Hablamos de la neurociencia hace un ratito. Los estudios sobre el cerebro humano que se han hecho en este siglo han significado un avance mayor que todo lo que se ha estudiado en toda la historia de la humanidad. Y entonces recién estamos conociendo nuestro cerebro. Conocemos solamente una parte de nuestro cerebro. Entonces, suena bastante ingenuo pensar que sin conocer nuestro cerebro le pongamos nuestra inteligencia a un robot. Ahora, ¿de repente se puede hacer algún día? De repente. Pero primero tenemos que tener presente este detalle. Y la otra cuestión que es muy interesante también analizar es lo siguiente. Vamos a suponer que creamos un robot tan inteligente como nosotros. Vamos a suponer que eso se puede hacer. Hay algunos intentos por ahí que pueden ser interesantes. Pero viene la siguiente pregunta. ¿Y las emociones? ¿Un robot debe tener emociones o no tener emociones? Entonces, claro, si hablamos del tema desde el punto de vista del derecho, o por ejemplo, un robot que sea educador, ¿no? Podría haber un robot que educa en un colegio, por ejemplo. Entonces, parecería ser que dijéramos, bueno, sí, el robot tiene que tener sentimientos. Entonces viene la siguiente cuestión técnica. ¿Podemos crear robots que tengan sentimientos? Hay quienes dicen que sí se podrá hacer. Hay proyectos que se vienen trabajando en ese sentido. Hay avances interesantes. Ahora, pero vamos a suponer entonces que sea posible ponerle sentimientos a robots. O bien, la siguiente pregunta será, ¿y qué sentimientos le ponemos? Le ponemos el sentimiento, ya, vamos a suponer de la justicia, y eso cómo se programa, ¿no? Pero bueno, vamos a suponer que lo podemos programar.
Le ponemos el sentimiento del amor, de la compasión, le ponemos el sentimiento de la vergüenza, del pudor. Entonces, esa es otra cuestión. Si nosotros lográramos crear un robot con sentimientos, ¿qué sentimiento le ponemos? Y después de eso, claro, la siguiente pregunta será, ¿y esos robots, supongamos que lleguemos a tener un robot que sea inteligente como nosotros, o de repente más todavía, y que sea un robot que tenga sentimientos, ahí entramos en otra discusión, ¿esos robots deberían ser considerados sujetos de derecho o no? ¿No? Que ya es ahí otra historia, ¿no? Si eso se diera, de repente, si hoy día estamos discutiendo si le damos derechos o no a los robots, si se diera esto, de repente a futuro de la discusión, lo que va a pasar es que los robots van a estar discutiendo qué derechos dan a nosotros, ¿no? Pero en fin, falta mucho para eso si es que se llega a dar. Justo, profesor, esa era la segunda parte que quería abordar, el tema de qué pasa cuando los robots tengan conciencia y qué pasará en un tercer escenario, la superinteligencia artificial, cuando su conciencia o su capacidad cognitiva sea mucho mayor a la del ser humano. Quizás ahorita continuando con la de la inteligencia artificial que de momento a la que tenemos acceso, comentó que se irían reemplazando algunos procesos del sistema de justicia y quizás de muchos otros procesos sociales, ya sea interacción con instituciones privadas, públicas. ¿Cómo se está dando? Algunos trabajos van a ser desplazados, al menos los más mecánicos. Esto nos sitúa ante una problemática que hoy en día, a propósito de la pandemia y de la digitalización de muchos procesos, ha vuelto a brotar. La dicotomía, el dilema de escoger entre más privacidad o más seguridad. Pero imposible, según este dilema, ambos. ¿Cuál es su perspectiva, profesor? Sí, bueno, yo creo que es un tema al que hay que prestarle atención, sobre todo, por ejemplo, lo que está pasando en China, ¿no? Con estas máquinas que están en la calle, donde si, por ejemplo, pues no, yo estornudo, la máquina ya me detecta, oye, está estornudando, que se vaya a su casa, ¿no? Esa es la gran discusión. De hecho, ya hemos cedido bastante nuestra libertad. Por ejemplo, en Londres, en todas las calles hay cámaras, y entre nosotros también hay cámaras en las calles, en todas partes, ¿no? Hemos cedido nuestra libertad sin darnos cuenta. Ahora, no obstante de que una persona esté en la calle, no obstante de que haya una cámara, uno tiene derecho a la privacidad. Hubo un caso de una pareja de dos chicos en China, en Japón creo que fue, que se despedían en el metro con un beso súper apasionado. Entonces alguien de seguridad grabó el beso y lo colgó en las redes sociales. Y entonces fue sancionado, porque obviamente él no puede hacer eso. Si yo tengo acceso a esa información es para fines netamente de seguridad, no para otros fines. El problema pues es llegar a una especie de sociedad orwelliana donde alguien pueda controlar lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿no? Ese es ahí el dilema. Y en esto de la intimidad, por ejemplo, un tema donde se menciona también esto es lo siguiente. Hoy día se vienen usando mucho los robots en el tema médico, ¿no? Entonces, robots que, entre comillas, ayudan a operar, ahí está Da Vinci, por ejemplo, o robots que, por ejemplo, acompañan al paciente. Entonces, un robot de repente está cuidando a mi abuelita para decirle cuánto tiene que tomar su pastilla, para avisarme cómo está de temperatura, cómo están los latidos de su corazón. Entonces, ya existen estos robots de compañía. Y son de gran utilidad, claro. Ahora, el problema es que esos robots pueden tener acceso a información confidencial, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. Eso no significa dejar de lado los robots, porque siempre va a poder haber situaciones de abuso, de violación de derechos, pero sí tenemos que tener presente que existan sistemas de seguridad suficientes para que no se viole el derecho a la intimidad de las personas, ¿no? De los pacientes y de las personas en general. Por ejemplo, si yo tengo un robot que limpia mi casa, que aspira toda mi casa, muy bien, pero ese robot obviamente no puede tener una cámara que grabe todo lo que pasa en mi casa, ¿no? Eso, claro, tiene que ver con el tema ético. Pero estas cosas yo creo que no deben hacer que tengamos miedo de la tecnología, sino que más bien nos abramos a ella, veamos cómo la regulamos de la mejor manera, ¿no? Para que finalmente la tecnología siga estando al servicio del hombre y no el hombre sometido a la tecnología. En donde nos falta mucho. Por ejemplo, un detalle muy doméstico. Hasta ahora en el Colegio de Abogados no se animan porque la elección del decano del Colegio de Abogados sea virtual. Algún decano lo quiso hacer, funcionó 2 años, 3 años, y hoy en día los mismos han dicho, no confiamos, no, ahí hay corrupción, etcétera, etcétera, ¿no? Y es una pena, por ejemplo, en tiempos de pandemia, qué bueno sería que hubiéramos avanzado en el desarrollo para votar desde nuestras casas.
Bueno, no se ha podido hacer, pero esperemos pues que con el tiempo haya una mayor aceptación, que perdamos también el miedo, porque ese es otro problema en la administración de justicia y en todos los ámbitos, el miedo que puede haber a la tecnología, ¿no? Pero creo que tenemos historias interesantes. Hemos visto en esta pandemia, por ejemplo, un profesor que viaja por la sierra con su robot, Kipi creo que se llama, y el robot le ayuda a dar clases, ¿no? Y hasta habla quechua. Quechua, sí. Y es muy simpático, ¿no es cierto? Entonces, hay cosas que se pueden hacer con la tecnología que son muy valiosas y muy positivas, ¿no? Lo importante, como digo, es aprovechar esos recursos, ¿no? El conocimiento es hoy en día un bien, un capital fundamental en las sociedades, y tenemos que trabajar en ese desarrollo. Pensar hoy en día en que la fortaleza de un país depende de sus recursos naturales, eso es bien relativo, ¿no? Por ejemplo, Japón no tiene de repente nuestras ricas montañas, cumbres nevadas que tiene el Perú, pero tiene mucho más desarrollo por el tema tecnológico. Y eso es algo en lo que tenemos nosotros que apuntar. Los países hoy en día no tienen, más que ventajas comparativas, tienen ventajas competitivas, ¿no? Y en ese ámbito, todo el tema del conocimiento es esencial. Definitivamente, profesor. Y justo eso también nos trae a recordar algunos pasajes de no hace muchos años atrás, durante todo este conflicto en Oriente Medio, el Estado Islámico que estuvo impartiendo terror. Ellos tenían un pequeño grupo, un departamento de ingenieros que habían puesto a disposición su habilidad en mecatrónica para poder modificar drones caseros. Estamos hablando ya ahora de vehículos autónomos, para utilizarlos como armas, elementos de espionaje. Y ya a finales de la contienda, cuando estaban bombardeando Mosul y acabando con la influencia del Estado Islámico en la zona, se descubrió que habían planos, libros, manuales que habían sido distribuidos alrededor del mundo para que cualquier fanático de manera casera, con un dron, pueda convertirlos en armas. Estamos hablando entonces ahora ya de los vehículos autónomos como potenciales armamentos para asesinatos selectivos. Frente a este escenario, profesor, de las armas autónomas, porque prácticamente podríamos llegar a un paso incluyéndole sistemas de inteligencia artificial, ¿qué tipo de regulaciones se podrían llevar a cabo, controles? ¿Qué opinión le merece? Yo creo que, claro, es una cosa medio romanticona, pero en fin, creo que las guerras del futuro van a ser guerras bastante cobardes, ¿no? Porque, en fin, al menos antes había el enfrentamiento de uno, la valentía para luchar contra el enemigo y esas cosas. Hoy día, claro, uno manda una bomba atómica como si nada, o efectivamente puede mandar drones para matar a una persona. Son temas sumamente sensibles, porque claro, si de repente pues se usan drones para matar a un terrorista de Afganistán, que es un atentado terrible, la gente puede decir, caramba, qué bien. El problema es cuando eso puede tener otros fines, ¿no? Entonces, es importante aquí los acuerdos internacionales, ¿no? Tiene que haber un propósito político de acuerdo, así como se ha logrado con mucho esfuerzo, de alguna manera, tener controlado el tema de la energía nuclear, por lo menos hasta ahora, ¿no? Entonces, yo creo que en ese tema también se va a tener que trabajar. Ahora, de que se van a utilizar, ¿no? Ya se utilizan, por ejemplo, equipos para reconocimiento, ¿no es cierto? O sea, hoy en día existe un montón de países que tienen toda la información de la geografía peruana y donde están las bases aéreas y todo, pero en fin. Hay cosas que podemos controlar y cosas que no podemos controlar, pero yo creo que aquí es necesario que haya un acuerdo político a nivel internacional en ese sentido. Porque, por ejemplo, la tecnología yo diría que se utilizaba, por ejemplo, en Oceanía, para llegar a una isla donde no llegaban medicamentos, se usaban drones, por ejemplo, ¿no? En el caso de la pandemia en la que estamos, entonces, para llevar medicinas a las personas, se pueden utilizar también robots. Tenemos ya robots bomberos, como Colossus, que estuvo apagando el incendio en Notre Dame. Entonces, hay cosas que se pueden aprovechar muy útilmente, ¿no? Ojalá, claro, que estos usos sean para la paz y no para el mal. Naturalmente que en eso, claro, va a ser bien difícil controlar las cosas, pero yo creo que con la buena voluntad política algo se puede hacer. Y repito, el mejor ejemplo es la guerra nuclear. O sea, estuvimos durante décadas con el temor de una guerra nuclear, la Guerra Fría y todo eso, finalmente no se ha dado y ojalá no se dé. Entonces yo creo que por aquí tenemos que trabajar también.
también en este tema, ¿no? Y bueno, utilizar los drones o los robots para fines bélicos es un tema sumamente delicado y bastante difícil de manejar. Pero habría que pensar, ¿no? Si tuviéramos otra tecnología hoy en día, ¿qué hubiera hecho Trump, ¿no es cierto?, en el Capitolio, ¿no? En fin, felizmente no tenía tanta tecnología a su disposición, pero es algo que yo sospecho que lamentablemente se va a dar, ¿no? Se va a dar, pero de eso dependerá también la respuesta de la comunidad internacional. Ahora, recordemos aquí que Estados Unidos no ha aceptado nunca ser parte del Tribunal Penal Internacional, ¿no? Y eso nos falta bastante. Igual que Estados Unidos nunca aceptó ser miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y cuando paradójicamente la sede de la Corte, no había una oficina por lo menos en Washington, pero en fin, hay que trabajar, yo creo, en ese sentido, ¿no? Y es importante el esfuerzo conjunto de todos los países. Mayor compromiso político, sí. Así es. Y, profesor, siguiendo con esto de los vehículos autónomos, creo que ahí al menos están muchos de los dilemas que de seguro, de los que nos están viendo o quienes han alguna vez leído algunos temas sobre robótica, creo que han visto los principales dilemas morales, como el clásico problema del tranvía aplicado a los vehículos autónomos. Me gustaría, profesor, que nos comente un poco primero qué son los vehículos autónomos, qué novedades ha visto en los últimos años y nos explique sobre el dilema del tranvía, cómo es que podría ser resuelto. Vamos a empezar con el dilema del tranvía, para ir a aterrizar los vehículos autónomos. Hay distintas versiones, digamos una, ¿no? Para quienes están escuchándonos. Supongamos, claro, que uno vamos a poner una estación de tren, ya que no hay tranvías, entonces viene un tren, ¿no? Y vamos a suponer que en ese tren hay 200 niños y yo puedo desviar el tren hacia una vía donde hay una persona y otra vía donde hay 5 personas, y el tren tiene un mecanismo automático que hace que el tren apenas tope con un objeto o algo de 50 kilos se detenga, vamos a suponer. Entonces, si yo no hago nada, el vehículo sigue de frente, va a toda velocidad y los 200 niños se van a morir porque hay una curva. Entonces yo puedo, como yo no quiero que mueran los niños, es lo más probable que uno no quiera, puedo mover el tren hacia la izquierda, donde hay un operario, el tren atropellará al operario, pero se detendrá porque el operario pesa 50 kilos, o lo puedo mandar donde hay 5 personas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿a dónde mando este tren? Claro, la respuesta que da todo el mundo, y la respuesta lógica, lo mando donde hay una persona. Porque es menos malo que muera uno que mueran 5. Esa es la respuesta correcta. Pero el caso se complica cuando de repente yo un mes después vuelvo a la estación, tengo mala suerte y otra vez viene un tren con 200 niños sin frenos. Y entonces digo, bueno, haré lo mismo que la vez pasada. Pero en esta ocasión no hay la vía donde hay un trabajador. Hay solamente una vía donde hay 5 trabajadores. Pero resulta que al lado de la vía hay un señor, un gordito, que si yo lo empujo, cae en las líneas del tren porque además está distraído y entonces ya cae el problema. Entonces la pregunta es, ¿lo empujas o no lo empujas? Aquí viene ya lo trastabilla, ¿no? Porque, la gente tiene dudas, porque no, es que no lo puede empujar, pero en el primer caso tú dijiste que era mejor a que muera uno a que mueran 5, entonces ¿por qué no lo puedes empujar? Si tú has dicho que entre que muera uno y que mueran 5, que muera uno, ya pues empuja al gordito y se acabó. Y entonces la gente duda. Como esto se advirtió en distintos casos, alguien dijo, hagamos un estudio a nivel internacional, porque de repente eso demuestra que de repente esto tiene que ver con una cuestión religiosa, cultural, etc. Muy bien, el mismo problema lo plantearon en distintas partes del mundo y en todos lugares la respuesta fue igual. En el primer caso, la respuesta salía fácil, mando el tren donde hay una persona. Y en el segundo caso, la gente dudaba si empujaba o no empujaba al señor que estaba del lado de la línea. Pero ¿qué es lo interesante que podemos sacar de este ejemplo? Primero, que existe una moral universal. Hay algo que nos dice que está mal empujar al señor. Es difícil explicar qué es exactamente, pero hay algo por ahí. Pero por otro lado, lo más interesante es que nos dice que en el primer caso usamos la parte racional del cerebro. Yo digo, entre 1 y 5, 1. Y en el segundo caso interviene la parte emocional. Y como interviene la parte emocional, es más difícil poder decidir. Y aquí hay otro tema adicional que se puede agregar. ¿Y por qué? ¿Y por qué la gente dice, yo me tiro y me sacrifico por los demás? ¿No? ¿Será que no somos solidarios? Yo diría que no. Yo diría que no. Si alguien que nos está escuchando no ha pensado en sacrificarse por los demás, no se preocupe que no es una mala persona, sino que uno no tiene el deber de ser héroe. ¿Tenemos ciertos deberes como seres humanos? Sí, pero hasta cierto límite. El deber de sacrificarnos no lo tenemos. Si alguien lo hace, es un héroe. Si alguien lo hace, pero por eso es un héroe. Pero en fin, ahora vamos, ¿qué pasa con los vehículos autónomos? Este dilema, efectivamente, del tranvía, ahora lo vemos en la realidad
con distintos temas. Por ejemplo, ¿qué hacemos con las camas en UCI? ¿A quién vacunamos primero después de los médicos? Y el tema de los vehículos autónomos. Yo creo que algo muy bueno de este tema de los vehículos autónomos es que toda la discusión sobre el tema de los robots la podemos tener aquí, ¿no? Como punto de partida, el escenario de vehículos autónomos. Entonces, ¿cuál es el problema? Supongamos que el vehículo está programado para evitar accidentes, claro, pero supongamos que de repente frena un auto, un camión que viene delante del vehículo autónomo. Y lamentablemente no hay espacio para evitar el choque, no hay espacio. El camión frenó cuando no debía frenar. Y el vehículo tiene dos opciones. Si de repente se abre a la derecha, hay un motociclista, entonces el vehículo atropella al motociclista, pero se salvan los pasajeros del vehículo. Si se va a la izquierda, resulta que hay otro motociclista. Pero este segundo motociclista tiene casco. En ese caso, si se abre, atropella el auto autónomo al motociclista y se salvan los pasajeros. Pero entonces aquí viene, la primera pregunta es, ¿el vehículo debe hacer todo lo posible para salvar a los pasajeros o para evitar matar a los demás? Y la otra pregunta es, si el vehículo tiene que escoger, entre comillas, entre atropellar al motociclista con casco y al motociclista sin casco, ¿a quién debe atropellar? Uno podría pensar al motociclista con casco, porque como está con casco está más protegido. Pero aquí el problema es, oye, pero estás castigando al motociclista cumplido que se puso casco, ¿no? Y entonces, por tener casco lo estás atropellando. Entonces, estos son algunos de los problemas que plantean los vehículos autónomos, ¿no? Y es bueno que los empecemos a discutir, porque eso va a llegar un momento aquí. ¿Y va a haber algunos problemas? Sí. ¿Va a haber algunas discusiones? Sí. Pero la verdad, viendo el tránsito en Lima, viendo las mototaxis, viendo algunos taxis, viendo el transporte público, ¿no? Acabamos de ver un caso escandaloso, la pobre inspectora que atropellaron, yo creo que con todo será mejor confiamos en los vehículos autónomos que en algunos choferes de transporte público, ¿no? Pero es un pequeño laboratorio para analizar todo lo que podría pasar con los robots. Definitivamente, y profesor, ahí tendríamos que hablar de algún tipo de carga moral de parte del programador, porque al final él va a tener que decidir programar con casco o sin casco, pasajeros o ciudadanos. Sí, claro, lo interesante de esto es que nos revela que no es una cuestión meramente técnica, porque claro, el auto no piensa, pero nosotros tenemos que ponernos en ese escenario. O sea, me explico. Si, por ejemplo, tú y yo estamos manejando ahorita, puede ser que nos pase ese accidente y en ese momento decidimos. En ese momento, sobre la marcha, intuitivamente. Pero en este caso, nosotros a la distancia tenemos que pensar. ¿Qué hacemos? ¿Que el auto se vaya de frente para que no atropelle a ninguno de los motociclistas? ¿Que el auto se abra a la derecha o se abra a la izquierda? Hay quienes dicen, no, ¿qué pasaría si de repente en el auto van niños? Hay que proteger a los niños, porque otro problema que se plantea es, si el vehículo está andando por la calle y se cruza un peatón y no hay espacio para frenar, ¿qué debe hacer el vehículo? ¿Doblar hacia la derecha aunque se choque con una pared y mueran de repente los pasajeros o atropellar al peatón? Entonces, aquí entra un tema subjetivo. Supongamos, ¿no? Porque eso no existe todavía, pero supongamos que el auto pueda calcular, por ejemplo, la edad del peatón. Entonces, si en el auto va un señor de 50 años y el que cruza es un niño, entonces tendríamos que decir que el auto salve al niño. ¿Y qué pasa si de repente es un anciano de 80 años? Son cuestiones éticas que tienen que verse al momento de programar estos autos. Ahora, esto no significa rechazar de plano los autos, no, sino significa el esfuerzo de ver cómo hacemos esto. Cuando se ha preguntado, se ha hecho una encuesta en Estados Unidos, si usted tuviera un auto autónomo, ¿a quién preferiría que salve? ¿Al pasajero o al peatón? Claro, la gente ha dicho al pasajero, porque para eso compró un auto autónomo. Pero viene la discusión, ¿no? Y en estos casos, ¿quién tenía responsabilidad? ¿El que compró el auto? ¿El fabricante del auto? ¿El programador del auto? ¿O el Estado que aceptó que circulen estos tipos de autos? Es un tema interesante, ¿no? Yo creo que dependerá de cada caso ir perfilando las mejores pautas, pero si una empresa quiere traer un vehículo autónomo a Perú, el Estado tendrá que revisar, digamos, los protocolos de seguridad que tienen estos vehículos. Y entonces, pasando ese filtro, y esos autos podrán circular. Y eso podrá servir para definir algunas cosas, algunos detalles, ¿no? Pero es algo que se va a venir. Ya de hecho, en distintas partes del mundo se vienen probando estos vehículos y ya llegarán a nosotros.
Sí, y profesor, inclusive eso nos hace pensar sobre lo valioso de la vida. Hay vidas más valiosas que otras porque al final estaríamos tratando de valorarlas de alguna manera, ¿no? ¿Es la vida de un niño más valiosa que la de un adulto Bueno, al momento ese, de programar? ese tema tiene que ver con el destino de las camas en UCI, ¿no? Donde la tendencia ha sido dar preferencia a los más jóvenes antes que a los ancianos, ¿no? Es un tema ético muy delicado, ¿no? Y que nos lleva a distintas respuestas según la postura filosófica, ética que asumamos. Entonces, aquí vamos a ser utilitaristas, pragmatistas, vamos a ser kantianos, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿No? Nos ha agarrado la pandemia antes que podamos decidir esto, ¿no? Pero eso nos revela que el tema de la ética siempre tiene que estar presente, ¿no? Y sí, que la ética no es algo, pues, un ejercicio meramente intelectual, ¿no? Es algo que tiene connotaciones prácticas, ¿no? Y es difícil decir que haya vidas que valen más que otras, porque si fuera así, por ejemplo, si la vida de uno variara en función de los años que tiene, mi vida varía luego de la tuya. O de repente es al revés, o de repente, como tú eres, tienes la mitad de mi edad, entonces tu vida va a dejar la mía. Eso es bien delicado. Yo creo que no podemos caer en pretender medir el valor de una vida, ¿no? Eso es bien peligroso, porque no es subjetivo, porque finalmente, ¿qué cosa se va a evaluar? La capacidad intelectual de la persona, las posibilidades que tiene para desarrollo. Yo creo en el tema, por lo menos en el tema de la salud, en el tema de las camas en UCI. ¿A quién hay que darle la cama? Al que más la necesite, sea una persona mayor o sea un niño, ¿no? Pero claro, se están dando muchos casos. Aquí, por ejemplo, una historia que se conoció era la siguiente: en el hospital de empleado había una sola cama disponible. Entonces había un señor correcto, padre de familia, una buena persona, que tendría sus 50 años y necesitaba una cama en UCI. Pero junto con el señor llegó un delincuente que estaba en la cárcel. Estaba acusado por varios delitos y tenía 20 años. Entonces los médicos tuvieron que decir: ¿a quién le daban la cama? ¿Al señor padre de familia de 50 años o al chico que estaba en la cárcel pero era más joven y más saludable? Bueno, ahí decidieron darle la cama al chico, ¿no? Y claro, uno se queda con la duda, ¿no? ¿Lo correcto o no correcto? Entonces, el dilema del tranvía, que antes era un ejercicio teórico y abstracto, ahora se ha vuelto una realidad, y una dura realidad. Y repito, si el año pasado el tema fue las camas en UCI, ahora el tema va a ser el de las vacunas. ¿A quiénes debemos vacunar primero? ¿No? Ese va a ser un gran tema de discusión cuando lleguen las vacunas. Muy cierto, profesor. Qué interesante. Espero que nuestros espectadores, quienes están viendo este live, lleven estas reflexiones y puedan también sumarse al debate. Me encantaría, profesor, ahora pasar al mismo tema. Seguimos con la inteligencia artificial estrecha, esta que al día de hoy todavía tenemos acceso. No estamos todavía especulando sobre si tiene conciencia o no. Pero algo interesante también es los robots sexuales. Al día de hoy el mercado de los juguetes sexuales ya ha producido a Harmony y a Henry, dos robots a los que se ha incluido inteligencia artificial para que incluso el usuario pueda personalizarles la personalidad, valga la cacofonía. Pero hay también una campaña en su contra. Profesor, ¿qué opina de este tema específico? Es un tema muy simpático de análisis, ¿no? Porque claro, uno podría decir, bueno, pero es un robot, ¿no? Así como algunas personas tienen juguetes sexuales para entretenerse, este juguete sexual sería mucho más grande. De hecho, en Barcelona y en otras ciudades existen ya robots que prestan servicios sexuales, ¿no? Tienen ciertas capacidades, digamos, eróticas, entre comillas, ¿no? Hombres y mujeres, ¿no? Según el gusto del cliente. Y entonces, claro, ¿qué pasaría si alguien quisiera abrir acá un prostíbulo de robots? ¿No? ¿Sería permitir o no sería permitir? Sería una gran discusión, de hecho, ¿no? Pero hay algo más allá de eso que es bastante complicado, más todavía. ¿Qué pasaría si de repente, como hay pedófilos, yo creo un robot con apariencia de niña, con un cuerpo de niña, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos casos, aunque a muchas personas no les guste, se van a tener que
aceptar en tanto no hagan daño a nadie, no violen ningún derecho, etc. Claro que habrá un tema jurídicamente muy sensible en cuanto el Código Civil, por ejemplo, dice es nulo el acto jurídico que va contra buenas costumbres. Entonces, eso se discutirá en algún momento. Pero bueno, finalmente podría decirse, bueno, la decisión de la persona, ¿no? En vez de utilizar un vibrador usa un robot. Bueno, pero yo creo que inclusive en ese tema, digamos, de entretenimiento, debería haber ciertos límites. O sea, por ejemplo, que hay robots con cara de niños, no. Claro, alguien puede decir, bueno, pero en vez de que el tipo esté con un niño, está con un robot con cara de niño. Es que no es así, ¿no? Eso puede terminar siendo más bien un incentivo perverso, ¿no? Y es una forma de sacarle la vuelta a la norma, ¿no? Entonces, claro. La libertad de la persona, que es un derecho fundamental, y la libertad de los que nos distingue como seres humanos, y que es el valor esencial, y es lo que nos hace personas, tiene un límite, ¿no? La libertad de uno termina donde empieza de lo demás. Popper decía, la libertad de estirar mi puño termina donde empieza la cara del otro. Además, hay ciertas cuestiones de orden moral, y una cuestión de moral social que no podemos dejar de lado, nos guste o no. Hay normas jurídicas, hay normas que protegen a los niños, ¿no? Entonces, la libertad no se ejerce en un vacío absoluto, ¿no? Hay ciertos límites. Y la libertad necesita tener límites para poder existir ella misma, ¿no? Entonces, yo creo que van a ser juguetes bien entretenidos para muchas personas, ¿no? Pero otro tema que nos lleva esto, por ejemplo, si de repente una esposa llega a su casa de viaje y ampalla a su marido con una robot, eso sería adulterio. Técnicamente, en verdad, no sería adulterio, ¿eh? Porque en nuestro sistema jurídico, para que haya adulterio, tiene que probarse la consumación del acto sexual. Bueno, pero podría pedirse divorcio por conducta deshonrosa, por injuria grave. Entonces son temas que van a retar al derecho, ¿no? Que van a retar al derecho y que muestran nuevamente que los abogados y en general la sociedad no puede ser ajena al desarrollo tecnológico. Todos tenemos algo que decir, todos tenemos que interesarnos, no solamente los profesionales, también las personas que no son profesionales, saber lo que se viene dando para orientar de alguna manera ese desarrollo o para prepararnos para aprovechar de la mejor manera el desarrollo tecnológico. La tecnología en sí no es ni buena ni mala, todo depende del uso que haga uno de ella. Un cuchillo puede servir para cortar un pan como para matar a una persona. Entonces, el problema no es la tecnología, el problema es qué uso hacemos de esa tecnología y tenemos que buscar un uso inteligente, un uso respetando los derechos de las personas, un uso que nos permita ser mejores personas y que nos permita que nuestro país se pueda desarrollar. Creo que a eso tenemos que apuntar. Y profesor, siguiendo con el tema de los robots sexuales, justo lo que acaba de mencionar es que tomar decisiones que nos inciten o que nos inviten a seguir siendo mejores personas. Justo la campaña contra los robots sexuales que se ha desatado en Estados Unidos, me parece, o Inglaterra, no estoy muy seguro, pero se llama Campaign Against Sex Robots, o Sexual Robots, algo así, que impulsa una bioeticista. Ellos mencionan que, por ejemplo, el caso de los prostíbulos de robots, esto fomentaría y perpetuaría la cosificación de la mujer, esa conducta de ver a la mujer como un objeto, solo que obviamente acá representada por un robot, perpetuaría esa conducta. Si lo extrapolamos un poquito a la de los pedófilos, el niño robot, el robot con forma de niño, lo incentiva, lo calma. Podríamos tal vez contemplar ambos casos. A ver, aquí yo creo que habría que ver lo siguiente, ¿no? Hay personas que se dedican a la prostitución, tienen sus razones, ¿correcto? A mí en lo personal me parece que implica una cosificación de la mujer, pero en fin, ese no es el tema de discusión, pero en fin, eso será. El derecho no es que promueva la prostitución, pero la acepta como una realidad social. El sistema jurídico acepta la prostitución y la prostitución está regulada en el Perú. Muy bien. Entonces, que hayan robots, entre comillas, para la prostitución, que eso va a incrementar la cosificación de la mujer, ya la prostitución en sí es una cosificación, en mi opinión personal. Entonces, esto no le agregaría nada, ¿no? O sea, ni tampoco soluciona el problema, ni una ni otra cosa. Además, repito, hay robots sexuales mujeres y robots sexuales hombres, hay abuso del cliente, ¿no? Pero claro, todo esto tiene que ver también con una cuestión educativa, ¿no?
De hecho, yo creo que, digamos, el amor es algo tan sublime que no debería ser necesario tener una relación, entre comillas, ¿no? Físicamente amorosa con un robot. No debería ser, ¿no? Es una cuestión también de cultura, de educación, ¿no? Pero eso demuestra que tenemos que trabajar también por ese lado. El que haya robots en prostíbulos, ¿va a hacer que haya más prostitución? No. ¿Va a hacer que haya menos prostitución? Tampoco. Tampoco. O sea, no hay ni la solución de la prostitución a la mujer, ni tampoco creo que lo vaya a agravar. Pero es un tema, creo yo, en el que la sociedad, cada sociedad tiene que discutirlo y ver lo que considere pertinente según cada sociedad, ¿no? Algunas sociedades piensan así, otras piensan así, puede haber opiniones disonantes, pero finalmente yo creo que ahí se tiene que tener en cuenta, digamos, esa moral social que existe en cada país realmente, ¿no? Sin prejuicio que esa moral social pueda ir evolucionando, como de hecho va cambiando. Muchas cosas que antes no se aceptaban y ahora sí se aceptan, para bien o para mal, esa es otra historia, pero creo que todo esto tiene que ser parte de un proceso social, digamos, acompañado siempre por el derecho. Cualquier incorporación de tecnología debe estar siempre acompañada por el derecho. Eso es del Estado. Y desde el punto de vista de la persona, del científico, del ciudadano, del técnico, del empresario, la ética, ¿no? Todos estos avances tienen que hacerse con una mirada ética, ¿no? Porque si no, estaríamos utilizando a las personas como medios y no como fines. Exacto, exacto. Fundamental siempre continuar con la investigación y la reflexión ética. Profesor, ahora para discutir sobre el segundo escenario, la de los robots con conciencia, como la nuestra, que es un tema hipotético y que muchos están explorando, Nick Bostrom, Ray Kurzweil, Lisa Yudkowsky. Profesor, ¿usted considera que un robot con conciencia debería tener el mismo estatus moral que un ciudadano, que una persona? A ver, lo primero es que yo tengo mis dudas que pueda haber un robot con conciencia, porque, a ver, un robot, por ejemplo, puede ser muy hábil para hacer un montón de cosas, pero un robot para que ande por la casa, un robot que quiera andar por la casa se tropezaría cada rato, ¿no? O sea, todavía falta muchísimo, ¿no? Ahora, el sentido común, no creo que lo tenga un robot. Y hay una historia interesante en la película Yo Robot de Will Smith. Resulta que un auto cae al río, ¿no? Y en el auto va un padre, creo, con su hija. Entonces el robot que pasa por ahí y quiere ayudarlos, se tira al río. Y el robot hace un análisis inmediato y ve que el padre tiene más posibilidad de salvarse que la niña. Entonces el robot quiere salvar al padre. Él le dice, no, salva a la niña, salva a la niña. Y el robot, no, porque el robot actúa mecánicamente. Ellos, su análisis, objetivamente hablando, quien tiene más posibilidad de salvarse es el padre. Y salva al padre. Y muere la niña, ¿no? Entonces, claro, ese es ahí el problema. Yo creo que ¿podemos lograr robots muy inteligentes? Sí, muy inteligentes sí. No sé si tan inteligentes como el ser humano, pero creo que va a ser muchísimo más difícil poder crear robots que tengan conciencia. Pero lo bueno de esto es que nos lleva a pensar cuál es el sentido de nuestra propia existencia. Yo el año antepasado estuve justamente en un evento en Italia donde se discutía el tema de los robots. Lo interesante es que, hablando del tema de robots, que parecía algo tan ajeno para el auditorio, nos llevó a terminar discutiendo cuál es el sentido de la existencia humana, qué es lo que nos distingue como seres humanos, ¿no? Entonces, bueno, si llegáramos a crear robots que tengan inteligencia como nosotros, o más, lo que depende no va a costar mucho esfuerzo, pero y que tengan conciencia como nosotros, bueno, es un escenario bien difícil, ¿no? Aunque haya quienes lo planteen. Si se diera eso, yo aún diría que me resistiría a reconocer ese estatus. El ser humano como tal tiene su propia naturaleza, su propia condición. El ser humano tiene, por ejemplo, como algo sustantivo, la libertad, la curiosidad, ciertos valores que yo creo que son estrictamente humanos, ¿no? El amor, por ejemplo, ¿no? Puede ser que un robot llegue a desarrollar ciertos sentimientos de apego de repente, pero el amor como virtud del ser humano no lo veo así, Pero es un tema que hay que pensarlo, sobre todo porque, repito, eso nos lleva a pensar más qué cosas somos o qué cosas debemos ser. Y más importante que pensar en la posibilidad de que los robots nos reemplacen a los seres humanos, yo creo que hoy en día
más importante que eso es pensar en que los seres humanos no nos volvamos fríos robots, no nos volvamos seres mecánicos. Creo que eso es algo a lo que hay que ver. Ahora, habrá que estar atentos a cómo evoluciona todo ese desarrollo, ¿no? Y bueno, pues si llega a haber robots con conciencia, si llegan a ver, esperemos estar ahí y ahí conversaremos nuevamente. ¿Ah? Si es que los robots lo permiten. Claro que sí, profesor. Claro que sí. Los robots con conciencia son pues una propuesta teórica todavía bastante temprana, pero que muchos colocan sus esperanzas en la computación cuántica. Como algo que decías tú en la publicidad de esta conversación. Bueno, de repente tenemos robots congresistas, ahí estoy seguro que lo harían mejor, ¿no? Lo harían mejor la gran mayoría de congresistas. Ahí sí de repente votamos por un robot. ¿Ah? ¿Verdad? Sí, profesor. En Japón hubo el caso de hace algunos años que hubo un postulante a una alcaldía que era un robot. Sí. Fue un experimento y ocupó el tercer lugar con una cantidad de votos interesante. Claro, porque es una cuestión de chacota, ¿no? Pero sí, yo creo que Citripio sería mejor que la mayoría de congresistas, sin ninguna duda. Profesor, definitivamente creo que mejor que, como usted dice, un buen porcentaje. Profesor, me encantaría preguntarle ahora sobre la superinteligencia artificial. ¿Qué pasa si no solamente desarrollamos una inteligencia con conciencia, sino con una inteligencia superior, de lejos, que casi le permite estar en todos lados? Una suerte de Dios hecho máquina, como se postula en el Basilisco de Rocco. Frente a ese escenario, ¿cree que el robot necesariamente nos podría ver como enemigos? ¿Cree que deberíamos tener un botón para destruirlo, como por ejemplo algunos programadores plantean? ¿O que por el contrario nos va a ayudar a trascender nuestra humanidad, como los transhumanistas proponen? Bueno, a ver, habrá que ver ese escenario, ¿no? Si es que algún día se da. Y de repente, pues claro, si eso se diera a dar, de repente los robots hasta pensarían que mejor es prescindir de nosotros, ¿no? Harían un análisis de nuestros defectos, ¿no? Todas las tonterías que hacemos, las contradicciones, la falta de consecuencias, nuestras irracionalidades, ¿no? El hecho de hacer guerras, el hecho, pues, cómo reacciona la gente ante esta situación de pandemia, que va corriendo a comprar papel higiénico, ¿no? Entonces, es muy probable que los robots, si llegaran a ese nivel, pues, nos verían como seres menores, ¿no? Si eso se diera, yo creo que aún en ese escenario, el ser humano tiene que mantener su propia dignidad. Y si vamos a ser algún día dominados por los robots o dominados por una raza que viene de otro planeta, bueno, pues yo creo que aún con nuestras incongruencias, aún con nuestros defectos, aún contra nuestras debilidades, seguiremos nosotros defendiendo al ser humano, aún con sus defectos, porque la vida tiene un valor esencial, que está más allá de las virtudes o ventajas técnicas o intelectuales. O sea, pongo un ejemplo. Entre nosotros, como seres humanos, hay personas muy inteligentes, hay personas que no tienen uso de razón, hay personas que de repente nacieron con alguna discapacidad mental. Eso no nos hace menos personas ni nada. Yo creo que, así como entre los seres humanos, el hecho de que haya personas que tengan menos inteligencia que otras, no los hace menos personas y valen lo mismo que eran nosotros, yo creo que esa dignidad del ser humano se mantendría aún en ese desarrollo, ¿no? Pero confío también en que el ser humano, que es un ser racional, o por lo menos trata de serlo, pues no llegue a esos extremos, ¿no? No llegue a esos extremos. Por eso es importante ser conscientes de lo que se puede hacer con la tecnología. Tener presente que no todo lo técnicamente posible es éticamente aceptable, ¿no? Y en todo caso, ¿no? En todo caso, pues salvaguardar nuestra dignidad, nuestra integridad como seres humanos. Yo creo que eso es el objetivo, ¿no? El reto que tenemos hacia lo que pueda pasar más adelante. Y si en ese interín desaparece la raza humana, pues bien, al menos caeremos dignamente. Pero yo creo que el peor enemigo del ser humano, no son los robots, son los propios seres humanos. Ese es el principal enemigo que tiene el ser humano. Esperemos, profesor, que esta pandemia nos haga reflexionar el calentamiento global también y que pues nuestros gobernantes se pongan de acuerdo y propongan soluciones en conjunto, que es lo que necesitamos para tener una vida tranquila, una vida digna. Así es.
Profesor, muchísimas gracias por su tiempo, gracias a todos los que han estado aquí presentes. Ha sido un placer conversar con usted sobre estos temas. Más bien, me encantaría aprovechar y comprometerlo para más adelante abordar el tema de la bioética y la ingeniería genética, que también usted ha investigado. El podemos conversar. Sería podemos conversar y mira, yo creo que esta es una oportunidad muy propicia para felicitarte a ti por esta tarea que has emprendido de promover la discusión de temas que son interesantes, que pueden tener aristas polémicas, pero presentarlo como lo haces tú, ¿no? Con mucha altura, con mucho respeto a las distintas opiniones. Creo que es importante el diálogo, ¿no? El diálogo escuchando la opinión del otro, teniendo en cuenta, como dice Popper, que pues la ciencia avanza más que por las verdades que descubre, por las verdades que se trae abajo. Y estos espacios de diálogo, de reflexión, yo creo que son interesantes. Aprovechar las redes sociales en ese sentido es una buena práctica, y pues yo te animo a ti y a tu instituto a que sigan pues promoviendo estos debates y sigan estudiando también como lo están haciendo. Muchísimas gracias, profesor. Nosotros también continuaremos siguiendo su trabajo. Pueden revisar las investigaciones del profesor, están colgadas en su perfil de ResearchGate, temas muy interesantes abordados, así que por favor véanlos, aborda de la neurociencia, inteligencia artificial y la ingeniería genética. Profesor, muchas gracias. Ha sido un placer, ha sido de verdad un verdadero placer. El gusto ha sido mío, que te vaya muy bien, Piero, encantado. Gracias, igualmente. Gracias a todos los que han estado viendo. Estén atentos que vamos a continuar con estas discusiones y vamos a tener también al profesor próximamente una vez más. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Gracias por haber visto el video. No te olvides de suscribirte, darle like y compartirlo para más contenido sobre ciencia, filosofía y tecnología desde un enfoque humanista secular. Hasta la próxima.